Bueno, espero que entonces les haya quedado claro que cuando hablamos de estas interacciones que nos dan resultados, como por ejemplo el de la dominancia incompleta o la codominancia, que son distintas de las proporciones que esperaríamos de las leyes de Mendel, porque el heterocigota tiene un fenotipo que es diferente al del homocigota dominante. Esos elementos se separan con sus características iniciales y van a ir a formar parte de las gametas. Eso sigue ocurriendo. Del mismo modo que es independiente la forma en que se hereda los factores de dos características diferentes, como por ejemplo color y textura de la semilla. Sigue siendo independiente. Vamos a ver después algunos ejemplos, es, digamos, el tema que sigue, de qué es lo que pasa con distintos genes cuando también se desvían las proporciones de Mendel, pero que no implica que la forma de herencia sea diferente. Por eso insisto tanto en este concepto, ¿sí? Es la misma forma de herencia que va a estar dada por los genes que están distribuidos en los cromosomas, que a la hora de producirse la meiosis se van a separar. Va a ir un cromosoma de cada par, ¿sí? Nosotros recibimos. Esto creo que lo tienen claro. Organismos eucariotas de reproducción sexual donde las generaciones se van dando por ciclos de fecundación, ¿sí? Cada generación implica que hubo un evento de fecundación. Ese individuo se desarrolla, se convierte en adulto, llega a su edad reproductiva, produce sus gametas, esas gametas se encuentran con las gametas de otro individuo, se produce un evento de fecundación, tenemos un nuevo individuo y así sucesivamente. Otra vez vuelvo al ciclo reproductivo y como verán vuelvo todo el tiempo al ciclo reproductivo y vuelvo todo el tiempo a remarcarles que estamos hablando de lo que pasa cuando ocurre una fecundación y cómo las generaciones se van dando por ciclos sucesivos de fecundación, ¿sí? Tenemos un individuo que está en su edad reproductiva, produce gametas. Cuando las gametas de ese individuo se encuentran con las gametas de otro individuo, se produce la fecundación. Esa fecundación da lugar a un cigoto que luego se desarrolla como embrión y que luego va a ser un individuo juvenil, adulto, va a llegar a la edad reproductiva, va a producir sus propias gametas y así sucesivamente son los ciclos. Cada especie tiene una cantidad determinada de cromosomas que es típica de esa especie. Nosotros tenemos 23 pares, las moscas tienen 4 pares y cada especie tiene su número que es característico de esa especie. Siempre hablamos de pares. ¿Por qué? Porque son esos pares que se encuentran cuando las gametas se fusionan. Cuando un individuo produce sus gametas, a cada gameta va a ir solo la mitad de la información genética que tiene ese individuo y que es característico de la especie. Entonces, vamos a hablar de dos palabritas nuevas: haploide con H y diploide. Haploide es el conjunto, la cantidad de cromosomas que hay en una gameta. Cuando esas dos gametas se fusionan, la información se duplica y el individuo, el nuevo individuo que se forma a partir de ese evento de fecundación es diploide, tiene los cromosomas duplicados. Vayan reforzando este concepto. Cada gameta va a recibir la mitad de la información genética, pero toda la información de todos los genes que son fundamentales para esa especie está, ¿sí? Porque los cromosomas están duplicados, están en pares. Vamos a ver un ejemplo de genética marciana. Estos cromosomas los tenemos en la guía fantástica. Yo los voy a usar ahora para explicarles un poquito este concepto de ploidía. Haploidía, diploidía, ploidía. Es el número de cromosomas que hay en la célula, que es diferente el que hay en las gametas del que hay en los individuos. Y el que hay en las gametas es exactamente la mitad del número de cromosomas que hay en los individuos. Tenemos entonces los cromosomas en pares. Por ejemplo, acá, para estos marcianitos, ¿se acuerdan de Bernstein, Ñam Ñam y esos marcianitos que estuvimos viendo? Yo les inventé a estos marcianitos 3 pares de cromosomas. O sea, cada uno va a tener 2 del cromosoma 1, 2 del cromosoma 2 y 2 del cromosoma 3. Los cromosomas de ese par, por ejemplo este que es el par 2, ¿sí?, van a tener los mismos genes alineados y ordenados de la misma manera. Son cromosomas homólogos. Pueden tener alelos diferentes. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 formas para los dientes que terminan en punta o que son cuadrados, y tenemos 2 formas para las orejas que pueden ser peludas o sin pelo. Y lo mismo con el resto de los genes.
¿sí? Podemos tener alelos diferentes y puede ser, en este caso sería heterocigota para todas las características, porque yo hice 2 cromosomas bien diferentes, pero podríamos tener homocigosis en algunas de las características, ¿sí? Cada individuo recibe 2 cromosomas, uno de un progenitor y el otro del otro progenitor, y luego en sus células cada uno de esos cromosomas va a estar en pares homólogos. Este comportamiento se cumple para casi todos los cromosomas de una célula. En las especies que tienen determinación genética del sexo hay un par de cromosomas que tienen un comportamiento diferente. Las especies que son de reproducción sexual y que tienen determinación genética del sexo van a tener algún gen que está ubicado en un determinado cromosoma y que va a funcionar como interruptor y que va a dar la indicación de que ese individuo se tiene que desarrollar en un determinado sentido sexual, ¿sí? Tiene que desarrollar las características sexuales primarias y secundarias de un determinado sexo. Entonces, hay un sexo, en el caso de nuestra especie, es el sexo de las hembras, que somos XX, donde ese gen no está, porque ese gen está ubicado en el cromosoma Y, y entonces al no estar ese gen nos desarrollamos como hembras. En cambio, si tenemos un cromosoma Y donde está ese gen que le va a decir al individuo desarrollate como macho, desarrollar los caracteres sexuales primarios y secundarios de un macho, entonces el individuo se va a desarrollar como macho. Todos los cromosomas que no son los que participan de la determinación del sexo se conocen como autosomas. Mientras que esos cromosomas que tienen esa característica, ese gen que le va a estar indicando al individuo cuál es el sentido en el que se tiene que desarrollar, si va a ser como macho o como hembra, se van a llamar par sexual o cromosomas sexuales.